Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. La introducción al tema va a ser directamente la lectura de la palabra de Dios. Por eso les invito a que busquen en el libro de Hebreos, en el capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, y vamos a leer los 13 versículos de este capítulo. Nuevamente pedimos que Dios derrame su bendición sobre su palabra en este tiempo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, mas me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Acá hay una palabra que se fue repitiendo durante toda la lectura de este pasaje. Hay una palabra que va a ser el centro, el corazón de lo que hablaremos en estos minutos durante la mañana de hoy. Y ya como ustedes se habrán dado cuenta, esa palabra es pacto. El pacto es algo que se firma entre dos partes, comprometiéndose las dos partes a realizar lo que a cada una de ellas le corresponde. Y acá la palabra de Dios está mencionando que hubo un pacto antiguo y que hay un nuevo pacto. El pacto antiguo era aquello que Dios había establecido con el pueblo de Israel para cumplir bajo la ley. Pero esa ley resultaba muy pesada, muy complicada, por lo tanto Dios decidió que existiría un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, a partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un pacto con Dios. Nosotros los que estamos aquí en esta mañana, quiero creer que hemos tenido fe en ese pacto y estamos dispuestos a obedecer a ese pacto. Pero cuando uno tiene un pacto con Dios, no necesita de ningún otro pacto más. Lamentablemente,
En esta semana que nosotros estamos finalizando, ha sucedido algo terrible en el mundo, muy cercano a nosotros de alguna manera, y me estoy refiriendo al acontecimiento tan triste y tan delicado de Haití. Yo creo que ninguno de nosotros puede permanecer ajeno al dolor de esa nación. Realmente lo que ha acontecido esta semana en Haití tiene que tocar nuestros corazones. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta destrucción de ese pueblo. Y la gente, a mí me gusta mucho leer no solamente las noticias en los diarios, sino que busco diarios donde las personas, los lectores, comentan lo que leen. Y la gente en todos los casos, o en muchos casos, dice, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, esto no podría haber acontecido. Pero la cosa no es así. La cosa no es dudar de la existencia de Dios, sino ver hacia dónde encaminó su vida ese pueblo. Yo sé que este es el tiempo para reflexionar y ver cómo podemos ayudar a esta nación. Yo creo que como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de acercarnos a ayudar a aquellos que están en necesidad. Pero no podemos cerrar los ojos y no podemos dejar de decir algunas cosas que vienen aconteciendo en Haití desde hace muchos años. En primer lugar, Haití era un pueblo bajo el dominio francés y luchaban incansablemente para poder quitar a los franceses de su tierra y ser libres, como todos nosotros queremos estar en una tierra libre. Pero la situación de la guerra no era sencilla. Un pequeño pueblo luchando contra una gran nación. Y las cosas no avanzaban positivamente como el pueblo haitiano realmente esperaba. Y sus líderes, algunos o muchos de sus líderes, dijeron, bueno, vamos a hacer algo para poder ganar esta guerra y ser verdaderamente libres y sacarnos a los franceses de encima. Y no tuvieron mejor idea o más triste idea que hacer un pacto con el diablo y decirle, te entregamos nuestra tierra, te entregamos nuestras vidas si logramos vencer a los franceses. ¿Y sucedió? Sucedió. Vencieron a los franceses y se transformaron políticamente en una tierra libre, en una nación nueva. Pero nunca pensaron que ese pacto iba a tener vigencia por mucho tiempo. Cuando uno llega a Haití, lo primero que va a sentir es el mal olor de ese pueblo, de esa ciudad, de esa nación. Los dominicanos que a veces pueden pasar hacia allí saben bien de lo que estoy hablando. Ni siquiera es una ciudad, Puerto Príncipe, ni cloacas tiene. El mal olor es pestilente. Apenas usted baja del avión. Es un pueblo animista. Es un pueblo que en el día de hoy todavía casi el 70% son animistas y adoradores de Satanás. No estoy buscando un justificativo para que no se los ayude. Lo que estoy diciendo es que cuando uno hace un pacto equivocado se pagan las consecuencias. Se pagan las consecuencias. Pero pastor, en ese lugar hay personas